Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a entrar a un nuevo capítulo que corresponde al tercer bimestre con el tema de histología vegetal. Vamos a empezar. A ver, vamos a definir qué viene a ser la histología, ¿no? Tú ya sabes que histología viene a ser la ciencia o una rama de la biología que se encarga del estudio de los tejidos, ¿cierto? Pero en este caso estamos hablando de histología vegetal. Por lo tanto, la histología vegetal va a ser la encargada del estudio de los tejidos, pero en las plantas, ¿cierto? Entonces, simplemente aquí te traigo un dibujito para que recuerdes, ya. Tú por sentido común es algo que tú ya sabes desde primaria, ¿no? ¿Cuáles son las partes de la planta? Entonces, miren, hacia abajo tenemos la raíz, ¿no? Subimos, después tenemos el tallo, ¿cierto? Este tallo que vendría a ser un tallo primario, ¿no? Y el tallo que se encuentra ya dando origen a las ramas sería un tallo secundario, ¿no? El tallo primario es como que el tronco, ¿no? El que le da cierta rigidez, ¿no? Cierta estabilidad ¿a quién? A la planta. En cambio, el tallo secundario que se encuentra en las ramas son tallos flexibles, ¿cierto? Después del tallo seguimos subiendo y tenemos aquí a la hoja, ¿cierto? La hoja que vendría a ser la parte más importante de la planta, porque gracias a la hoja se va a dar el proceso de la fotosíntesis, ¿ya? Y ustedes saben que el proceso de la fotosíntesis es un proceso por el cual las plantas pueden formar, ¿qué cosa? Pueden formar sus alimentos, ¿cierto? Después tenemos a su órgano reproductor, que viene a ser la flor. Y por último tenemos al fruto, ¿no? Que viene a ser la parte comestible en caso para nosotros, ¿no? Viene a ser la parte comestible y aparte también que este fruto protege a quién, está protegiendo a la semilla, ¿no? Muy bien, chicos, esto tú ya por sentido común, tú ya lo sabes, ¿no? Entonces, la histología vegetal va a estudiar a los tejidos en las plantas en sus diversos órganos, ¿no? Justamente estos órganos son lo que hemos mencionado. Va a estudiar los tejidos en la raíz, tejidos en el tallo, tejidos en las hojas, flor y fruto. Muy bien. Ahora vamos a clasificar a estos tejidos vegetales. Al igual que hemos clasificado el tejido animal, ¿te acuerdas? En 4 grandes grupos lo habíamos clasificado, ¿no? Tejido epitelial, tejido conjuntivo, el tejido muscular y el tejido nervioso, ¿te acuerdas? Ya, entonces, en este caso, el tejido vegetal se va a dividir solamente en 2 grupos, en los tejidos meristemáticos y los tejidos adultos. Solo 2 grupos, pero cada grupo a la vez se va a subdividir en varios tejidos, ¿de acuerdo? Y si nosotros hacemos un razonamiento, diríamos que los tejidos vegetales tienen más tejidos que en caso de los animales, chicos, ¿ya? Hay más tejidos en plantas que en animales, ¿ya? Entonces, miren, aquí está la clasificación que no te debes de olvidar. Tenemos que los tejidos vegetales se dividen en 2 grandes grupos. Uno, que son los tejidos meristemáticos, que vienen a ser los tejidos como que embrionarios, ¿no? Los tejidos que van a dar origen a los demás tejidos. Son los tejidos formadores, en donde están habiendo células en constante división, ¿de acuerdo? Estos tejidos meristemáticos van a dar origen a los tejidos adultos, obviamente, ¿no? Y los tejidos adultos ya vienen a ser los tejidos constantes, definidos de la planta. Los tejidos meristemáticos a la vez se van a dividir en 2, en tejido apical, que viene de ápice, y el tejido lateral, llamado también tejido secundario. Al apical se le dice también tejido apical o primario, que se encuentra en los ápices de la planta, ¿de acuerdo? Ya lo vamos a ver a más detalle, solamente de manera global estamos clasificando aquí. Después tenemos a los tejidos adultos, que a la vez se subdivide en 4 tipos de tejidos más. En el tejido de protección, que como su propio nombre dice, va a proteger a la plantita, se encarga de darle una cubierta, una protección, ¿no? Y a la vez esto se subdivide en el tejido de la epidermis y tejido suberoso, que ya lo vamos a ver. Después tenemos al tejido de sostén. Este tejido, en caso de la plantita, le va a dar, ¿qué cosa? Le va a dar un sostenimiento, le va a sostener, como su propio nombre dice, ¿no? Prácticamente este tejido va a ser el tejido esquelético de la planta, porque le va a sostener. Encontramos aquí al colénquima y al esclerénquima. Después tenemos los tejidos fundamentales. Estos tejidos fundamentales se llaman justamente así porque son los tejidos más importantes, digamos. ¿Por qué? Porque aquí se va a encontrar el parénquima clorofiliano. Y gracias a este parénquima clorofiliano se va a llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis, ¿ya? También tenemos el parénquima reservante, que es un tejido que va a reservar ciertas sustancias.
Y por último, tenemos los tejidos vasculares, que viene a ser el xilema y el floema. Tejidos vasculares, ¿no? Es como sus tejidos sanguíneos de la planta, pero no va a transportar sangre, sino va a transportar otros fluidos, ¿ya? Que ya lo vamos a mencionar. Fluidos como xilema y floema, esos son los fluidos, ¿ya? Que están transportándose por estos tejidos vasculares, ¿de acuerdo? A ver, entonces, en los tejidos adultos hemos visto 4 tipos, ¿no? Sería 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4. Son 5 en realidad, aquí faltan uno, el 2.5, falta uno, que vienen a ser los tejidos secretores, ¿ya? Tejidos secretores que, como su propio nombre dice, van a sintetizar, van a secretar algo, ¿no? Ya, entonces, vamos a empezar viendo los tejidos meristemáticos, ¿de acuerdo? Después los tejidos adultos. Entonces, miren, tenemos aquí los tejidos meristemáticos, que les dije que son los tejidos embrionarios o formadores que van a dar origen a los demás tejidos, incluso a los tejidos adultos, ¿no? Entonces, estos tejidos meristemáticos a la vez se van a dividir en 2 tipos de tejidos, ¿ya? En 2 tipos de tejidos meristemáticos. Tenemos al meristemo primario, llamado también apical, y al meristemo secundario, llamado también lateral. Se llama así meristemo primario o apical, chicos, porque se van a encontrar en los ápices de las plantas, ¿de acuerdo? Entonces, miren, la ubicación está en regiones terminales, o sea, en los extremos de la planta. ¿Cuáles son los extremos de la planta? Tenemos a la raíz y tenemos al tallo, ¿no? Que son las partes extremas, como que van de punta a punta, ¿cierto? ¿Cuál va a ser su función? Se va a encargar justamente del crecimiento en longitud de la planta. ¿Y cómo se llama cuando una planta crece? Cuando una planta está creciendo, se está moviendo, ¿sí o no? Cuando crece es el único momento en que tú le ves a la plantita moverse. Está cambiando de lugar a otro lugar, ¿cierto? Entonces, al crecimiento de las plantas, al movimiento de las plantas, se les llama tropismo. ¿Ya, chicos? Se denomina tropismo. Se denomina tropismo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos al meristemo principal o apical. Después tenemos al meristemo secundario, que ahorita lo vamos a ver. Miren, chicos, entonces aquí tenemos una plantita. Esta plantita va a crecer, gracias al meristemo primario o apical, va a crecer en longitud, ¿cierto? Pero la planta, pregunto, ¿solo crece hacia arriba o también crece hacia abajo? ¿Hacia dónde crece la planta? Pregunto. ¿Qué dice? De arriba y hacia abajo. Muy bien, Germán. Crece hacia arriba y crece hacia abajo. Tanto crece el tallo como la raíz, ¿cierto? No vayan a pensar que la planta solamente crece hacia arriba, no. La planta tanto crece hacia arriba y crece hacia abajo, que en este caso sería la raíz. Si tú, por ejemplo, vas y ves una planta tremenda, una planta bien grandota, ¿no? Con un tallo grande, por supuesto, créeme que esa raíz de ese árbol también es grandota. Quizá en misma longitud, en mismo tamaño que el tallo, ¿de acuerdo? Entonces la plantita crece tanto hacia arriba como hacia abajo. ¿Cómo se llama a ese crecimiento de las plantas? Se le llama tropismo. Entonces, chicos, el tallo, fíjense ustedes, que crece en dirección hacia el sol, ¿no? Crece mirando hacia el sol. Entonces, como crece mirando hacia el sol, crecimiento es tropismo, y sol es foto, el crecimiento del tallo se le conoce como fototropismo positivo, porque se acerca a la luz. En cambio, la raíz, ella no crece orientada al sol, sino crece orientada hacia la tierra, ¿cierto? Entonces, la raíz tendrá un fototropismo negativo, ¿de acuerdo? Pero también hay otro modo de denominarla, que viene a ser el geotropismo. ¿Qué es geotropismo, chicos? Geotropismo es tierra, ¿no? Geocrecimiento en orientación a la tierra. ¿Quién crece orientada hacia la tierra? La raíz, ¿no? Por lo tanto, la raíz tendrá un geotropismo positivo, pero el tallo un geotropismo negativo porque crece en oposición al centro de la tierra, ¿cierto? Muy bien. Ahora, chicos, vamos a ver el meristemo secundario o lateral, ¿de acuerdo? ¿Dónde se va a ubicar este meristemo secundario? Se va a ubicar en toda la planta, pero principalmente la vamos a ver a nivel del tallo. ¿Y qué función o qué va a otorgar este meristemo secundario? Va a tener la función del crecimiento lateral, o sea, del crecimiento en grosor de la planta, ¿no? Lateral.
la plantita no solo crece en longitud, ¿cierto? Es como tú no solamente creces en longitud, sino que también tienes que crecer en grosor, ¿cierto? Entonces, el meristemo secundario le da la función del crecimiento en grosor a la plantita y lo podemos ver mejor a nivel del tallo. En cambio, el meristemo primario hace que la plantita crezca en longitud, es por eso que se encuentra en los extremos, ¿no? En las regiones terminales que viene a ser la raíz y el tallo. Entonces, vamos a simular que esto viene a ser el tallo y esto viene a ser la raíz, ¿de acuerdo? ¿Dónde encontraremos el tejido meristemo primario? En las puntas, ¿cierto? En los extremos. Por lo tanto, tendremos aquí meristemo primario, que sería del tallo, y también meristemo primario, que sería de la raíz, ¿no? Estos tejidos terminales le están dando el crecimiento en longitud a la plantita. ¿Y dónde estaría el meristemo secundario? Obviamente, ¿no? Lo encontramos en el tallo. Miren, lo encontramos en el tallo. Ahorita les explico esto. Lo encontramos en el tallo porque está dando el crecimiento en grosor, en grosor a la plantita, ¿cierto? Pero el meristemo secundario también lo encontramos a nivel de la raíz, chicos. Mira, la ubicación está distribuida en toda la plantita, el meristemo secundario, pero principalmente nosotros podemos verlo a nivel del tallo, ¿cierto? Pero hay meristemo secundario también a nivel de la raíz. Obviamente la raíz no solo va a crecer en longitud, sino también va a crecer en grosor, acuérdate, ¿ya? Meristemo secundario lateral hace que la plantita crezca en grosor. Lo podemos ver en toda la planta, ¿de acuerdo? En toda la planta, pero más que todo es visible a nivel del tallo, ¿no? Y el meristemo primario hace que la plantita crezca en longitud. Entonces, miren chicos, aquí está lo que les estaba explicando. El tallo crece orientado hacia el sol, hacia la luz, ¿cierto? Cuando crece orientado hacia la luz, hacia el sol, hacia el solcito, sol o luz viene a ser foto, ¿no? Foto es luz. Fototropismo positivo va a tener, ¿qué cosa? Va a tener el tallo. Y el tallo va a tener un geotropismo negativo, ¿ya? Geotropismo negativo, ¿por qué? Porque crece en oposición al centro de la Tierra. En cambio, la raíz crece hacia abajo, por lo tanto crece en oposición al Sol. Por lo tanto, va a tener un fototropismo negativo, pero un geotropismo positivo porque está creciendo en orientación al centro de la Tierra, ¿ya chicos? Entonces, eso vendría a ser el primer tejido, que es el tejido embrionario, ya el tejido meristemático, que es un tejido formador que va a dar origen a los demás tejidos, ¿ya? Muy bien, chicos, ya hemos visto los tejidos embrionarios, ¿no? Los tejidos meristemáticos. Ahora vamos a ver los tejidos adultos, llamados también definitivos. ¿De quiénes han sido originados estos tejidos? De los tejidos embrionarios, ¿no? Ya son tejidos adultos o definitivos. ¿Por qué se le llaman así o definitivos? Porque ya son los tejidos permanentes con funciones específicas en la plantita, ¿de acuerdo? Entonces, estos tejidos adultos hemos dicho que a la vez se subdividen en 5 tipos de tejidos. Vamos a ver el primer subtipo de tejido, que vendría a ser los tejidos de protección. A la vez, estos tejidos de protección se vuelven a subdividir, ¿de acuerdo? Tenemos 2 tipos de tejido de protección. Tenemos al tejido epidérmico y tenemos al tejido suberoso. Tejidos de protección, ¿no? Su propio nombre dice, va a proteger a la plantita, ¿de acuerdo? Entonces, este tejido epidérmico, ¿se acuerdan que teníamos también una epidermis, nosotros los animales? Ya, igual, ¿no? Esa epidermis se encontraba en la parte externa de nuestro cuerpo, nuestra piel, ¿cierto? Igual, la planta también va a tener su tejido epidérmico, chicos. ¿Y dónde se va a hallar? Se va a hallar exclusivamente en partes jóvenes de la planta, es decir, en las hojas, en los frutos, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser su función de ese tejido epidérmico? Es una cubierta protectora. Es una cubierta protectora que evita la desecación de la plantita. Va a evitar que la planta se deshidrate y permite además el intercambio gaseoso. Miren, chicos, por ejemplo, miren, aquí tenemos una frutita, ¿no? Que vendría a ser la manzana. Ustedes habrán visto que cuando lavan la manzana, este agua no le moja en realidad a la manzana, como que no le humedece, simplemente ese agua resbala, ¿cierto? Cuando se ponen a lavar cualquier fruta, ustedes ven que hay una cubierta que tiene esta. ¿Cómo se llama esa cubierta que tiene la plantita? Cáscara. No, se le llama cutina, chicos, ¿ya? Cutina. ¿Por qué? No solamente se encuentra en el fruto, Germán, sino también se encuentran en las hojas, se encuentran en partes jóvenes de la planta, ¿ya? Entonces, si por ejemplo llueve, cuando llueve, chicos, ustedes al día siguiente, si tienen un plantita en casa, habrán visto que se quedan
bolitas acumuladas en la hoja, ¿cierto? Eso se le conoce como rocío, ¿sí o no? ¿Es por qué? ¿Por qué? Porque la plantita, chicos, tiene su protección, tiene su cutina, ¿de acuerdo? Como tiene su cutina, esta cutina le da la impermeabilidad a la planta, para que la planta no se humedezca, no pierda agua, no se deseque, ¿de acuerdo? Sino que le da una protección, ya como una impermeabilidad. Viene a ser como una grasita la cutina, ya lo que forma parte de la epidermis. Entonces, aparte, también esta plantita tiene la función del intercambio gaseoso. ¿Ya? Este tejido epidérmico tiene la función del intercambio gaseoso. Ustedes saben que las plantitas que consumen oxígeno o CO2. ¿Qué consumen? CO2. CO2, mi. CO2, obviamente, ¿no? Entonces, miren chicos, aquí tenemos, miren, aquí tenemos, lo voy a cambiar de color. Ya, miren, aquí tenemos la parte, esto es una hojita, aquí tenemos la parte lisa de la hoja. La hoja tiene dos partes, se habrán dado cuenta que la hoja, hay una parte que la cara de la hoja, digamos, la cara de la hoja es una parte lisa, bien suavecita, pero si tú le das la vuelta a esa hojita, tiene una parte rugosa, ¿no? Un poco, es diferente su textura, ¿de acuerdo? Entonces, la parte lisa, brillosa de la hoja se le llama el haz. Si tú le giras a esa hojita, al revés se llama ya el envés. Entonces la hoja tiene dos partes, la parte brillosa que viene a ser el haz y la parte de atrás que viene a ser el envés, ¿de acuerdo? Que es ya la parte rugosa o un poco feíta, ¿cierto? Cuando ya tú la tocas, ¿ya? Muy bien, entonces chicos, vamos a hacer, miren, vamos a hacer un pequeño corte en la hojita, ¿ya? Y lo vamos a llevar al microscopio y tenemos esto, ¿de acuerdo? Entonces, miren, esta parte hemos hecho un pequeño corte y lo hemos llevado al microscopio, lo hemos agrandado, lo hemos hecho un zoom, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto vendría a ser, ¿qué cosa? La parte externa, llamada cutícula, ¿no? Llamada la cutícula. Debajo de la cutícula encontramos a quién? Encontramos al tejido epidérmico, chicos, ¿ya? Encontramos al tejido epidérmico que le está dando, ¿qué cosa? La protección a la plantita. Entonces, a través de la cutícula, la planta va a captar ¿qué cosa? Va a captar la energía solar, ¿no? Va a captar los rayos del sol, ¿de acuerdo? Tú sabes que estos rayos del sol son importantes para que la planta pueda llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis. Si no hay luz solar, no hay fotosíntesis, en otras palabras, ¿ya? Después encontramos otra capa. Encontramos a la capa llamada el mesófilo. Aquí en el mesófilo vamos a encontrar un montón de cloroplastos, chicos, y estos cloroplastos van a tener a la clorofila para que se lleve aquí el proceso de la fotosíntesis, ¿ya? Pero todo esto vendría a ser, ¿qué cosa? Vendría a ser la epidermis, vendría a ser la cubierta protectora que tiene, ¿no? La plantita, ¿de acuerdo? Entonces, como les dije, esto vendría a ser, chicos, el haz, o sea, la parte brillosa de la planta, vendría a ser el haz, y esto vendría a ser el envés, ¿ya? O sea, esta parte. Esto vendría a ser el envés. El haz, el envés. ¿Quién es la parte brillosa? El haz. ¿Quién es la parte ya rugosa? Es el envés. Ahora, la planta, te estoy diciendo que tiene la función, perdón, el tejido epidérmico, como esto es epidermis, una epidermis externa. Y esto también es epidermis, ¿ya? Una epidermis interna sería, ¿no? Ya, porque obviamente la planta, ¿qué cosa? Tiene su protección aquí y también tiene su protección aquí, por delante y por detrás va a tener su protección, ¿no? Tiene su epidermis, entonces, en el haz y en el envés. Pero chicos, en el envés, en esta parte rugosa, en esta parte feíta, que a mí no me gusta de la planta, es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque justamente esta parte permite el intercambio gaseoso de la planta. En esta partecita, que es el envés, hay unas células llamadas células estomas, ¿de acuerdo? Hay unas células llamadas estomáticas o células también conocidas como oclusivas. Estas células van a dejar como que un espacio entre ellas para poder, para que por ahí pueda ingresar el CO2, chicos. Miren, el CO2 va a ingresar gracias a esta abertura que han dejado las células oclusivas o llamadas también células estomáticas, ¿ya? A esta abertura, miren, es como que aquí está una celulita y aquí está otra celulita, que son células oclusivas, llamadas también células estomáticas, van a dejar un espacio entre ellas justamente para que ingrese, ¿qué cosa? Para que ingrese el CO2. ¿Cómo se le llama a ese espacio que dejan las células? Se le llama ostiolo. El espacio que deja una célula
oclusiva con otra célula oclusiva viene a ser el estiolo, ya chicos, espacio llamado ostiolo, perdón, ostiolo, ya, ostiolo es el espacio. Y las células son las células oclusivas o células estomáticas, ¿no? Muy bien, entonces pregunto, ¿por dónde la plantita consume el CO2? ¿Por el haz o por el en vez? Por el en vez, ¿cierto? No te olvides, por la parte rugosita que tiene la planta, por el en vez. Tanto hay una protección, hay una epidermis, ¿no? En el haz y también hay una epidermis en el en vez. ¿Y qué está en el centro? Viene a ser el mesófilo, que es donde se encuentran los cloroplastos, las clorofilas, para llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis. Eso quiere decir que en qué parte de la planta se lleva a cabo el proceso de la fotosíntesis, a nivel de la hoja. A nivel de la hoja se lleva a cabo el proceso de la fotosíntesis. ¿Ya, chicos? Muy bien. Lo voy a borrar para poder explicar el otro tejido. Ahora tenemos el tejido suberoso, ¿ya? Aquí le voy a poner una H de haz y aquí una E de en vez. Muy bien. Por otro lado, también tenemos otro tejido de protección, que viene a ser el tejido suberoso. Después del tejido epidérmico, esto vendría a ser, ¿no?, el tejido epidérmico, debajo de este tejido hay otro tejido que va a seguir como que una capa que le sigue dando protección a la planta, y a esa capita se le llama el tejido suberoso. Miren, todo esto vendría a ser, ¿qué cosa? Vendría a ser la epidermis. Debajo de la epidermis encontramos al tejido suberoso, ¿ya, chicos? Que también le está dando protección a la planta, ¿ya? Este tejido se va a caracterizar porque presenta células muertas, y a esas células muertas se le denomina suberina o también el corcho. Ah, el corcho, ¿no habrán escuchado del corcho ustedes, ya? El corcho, entonces, chicos, deriva de este tejido suberoso que se encuentra debajo del tejido epidérmico y también le sirve como protección a la plantita. ¿Dónde lo vamos a ver? Lo vamos a ver en los tallos y a nivel de las raíces, miren aquí. Entonces, esto vendría a ser, ¿qué cosa? El tejido suberoso, ¿no? Lo cual es conocido como corcho. ¿De qué le va a proteger a la planta? ¿Cuál va a ser su función? Le va a dar la función de protegerle contra la pérdida de agua, ¿no? También evita que se deseque la planta, evita su desecación, y también le protege de las temperaturas extremas. Cuando hay un sol muy fuerte, muy intenso, estos rayos solares, el tejido suberoso le está protegiendo a la plantita, ¿ya? Entonces lo podemos ubicar en el tallo y a nivel de la raíz a este corcho, a esta suberina, ¿de acuerdo? Acuérdate que está debajito del tejido epidérmico, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a ver el siguiente tejido adulto, que vendría a ser el tejido de sostén. Como les había mencionado, los tejidos de sostén le van a sostener a la planta, ¿no, chicos? Es como que va a ser su esqueleto, va a ser su tejido esquelético de la plantita. A la vez, el tejido de sostén se divide en dos. Hay dos tipos de tejido de sostén, el colénquima y el esclerénquima. Colénquima, chicos, colénquima viene de cola, ¿no? ¿La cola es flexible o es rígida? Es flexible, ¿no? Entonces, colénquima te vas a acordar que viene de cola. ¿Por qué? Porque es flexible. Permite la flexibilidad de la planta. Si permite la flexibilidad de la planta, ¿dónde le vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar a nivel de las ramas, ¿no? Ustedes saben que las ramas de las plantas son flexibles, ¿cierto? Pero les dije que esas ramas ya de las plantas vienen a ser el tallo secundario, ¿no? Porque el tronco es el tallo primario, y cuando este tronco empieza a ramificarse, ¿no?, vienen a ser las ramas, pero ya eso viene a ser un tallo secundario, ¿de acuerdo? Este tallo secundario es flexible, permite la flexibilidad justamente, ¿no? Cuando hay mucho viento, trata de ser flexible justamente este colénquima, ¿ya? Entonces, las ramas tienen un tejido colénquimal, que es un tejido que le da flexibilidad. ¿Cuál va a ser su función? Es que va a brindar soporte a tallos jóvenes, ¿no? Los tallos jóvenes son las ramas justamente, o a los arbustos, ¿no? A los tallos herbáceos, o sea, a los arbustos, a las hojas y a los pedúnculos florales, ¿de acuerdo? Entonces, el colénquima me va a estar brindando soporte a estos tallos secundarios, a estos tallos jóvenes, chicos, ¿ya? A estos tallos jóvenes, a las hojas, a los arbustos, ¿no? Conjunto de hojitas serían los arbustos, y a los pedúnculos florales, en caso hay flor en la plantita, ¿no?
Por otro lado, tenemos al esclerénquima. Si el colénquima era que permitía la parte del tejido que permitía la flexibilidad de la planta, el colénquima va a ser todo lo, el esclerénquima va a ser todo lo contrario, ¿no? Este le va a brindar rigidez a la plantita, le va a brindar una resistencia a la plantita, ¿de acuerdo? Y no es flexible. No es flexible el esclerénquima a diferencia del colénquima, sino le da resistencia, le da cierta dureza a la planta. ¿Por qué está formado? Está formado por lignina, ¿de acuerdo? La lignina viene a ser una sustancia que le da dureza a este tejido llamado esclerénquima, ¿de acuerdo? Entonces, si le da cierta rigidez, cierta dureza, ¿dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar a nivel del tronco, ¿no? Que vendría a ser, ¿qué cosa? El tallo primario, ¿no? Y no solo se va a encontrar a nivel del tronco, chicos, sino también se va a encontrar a nivel de envolturas, como de los frutos secos, ¿no? La envoltura de los frutos secos, por ejemplo, de las pecanas, también son duras, son rígidas, ¿no? Entonces, ahí también encontramos tejido esclerénquima, ¿de acuerdo? Porque le da rigidez a la plantita. Y también podemos verlo a nivel de las castañas, ¿no? A nivel de frutos secos, principalmente, donde vemos que la plantita es rígida, ¿ya? Es dura. Muy bien, ahora vamos a ver el siguiente tejido adulto que vienen a ser los tejidos fundamentales. ¿Por qué digo tejidos fundamentales? Porque vienen a ser las partes más importantes de la planta, ¿ya? Los tejidos fundamentales a la vez se subdividen en el parénquima clorofiliano y en el parénquima reservante. Parénquima clorofiliano va a ser en aquel parénquima en donde se va a llevar a cabo la fotosíntesis, ¿ya? Tenemos entonces aquí este parénquima clorofiliano, chicos, a ver, vamos a hacer imagínense que estamos haciendo otra vez el mismo corte a la hoja, ya, el mismo corte a la hoja. A ver, me dan un ratito, quiero ver cuánto tiempo nos queda. 2 minutos, ¿ya? Me avisan, por favor, cuando sea 1 minuto para tratar de cortarlo, ¿ya? A ver, chicos, entonces, tenemos aquí al parénquima clorofiliano. Este parénquima clorofiliano, imaginen que estamos haciendo un corte a una hojita, como hace ratito les dije, ¿no? Tenemos aquí la hoja y lo hacemos un corte. Este corte lo llevamos al microscopio y tenemos esto, ¿no? Que se encuentra en la parte externa, aquí está la cutícula, ¿no? Todo esto es la epidermis, ¿no? ¿La epidermis de quién? La epidermis del haz. Y tenemos aquí a la epidermis del embés, ¿no? El embés. Ya, esto sería el embés. ¿Por dónde se capta el CO2? Se capta por el embés, ¿no? Miren, aquí está, ¿qué cosa? Las células. Muy bien, aquí están las células oclusivas que me están dejando un espacio para que pueda ser captado el CO2. Y a la misma vez, por este ostiolo, por este espacio, también va a salir, ¿qué cosa? El oxígeno, porque ustedes saben que las plantitas, ¿qué cosa liberan al medio ambiente? Liberan oxígeno, ¿no? Que es un producto de la fotosíntesis, el oxígeno. Entonces, en el medio, chicos, en el medio les dije que había un tejido más, que era el mesófilo, les dije, ¿no? Pero este mesófilo viene a ser en realidad el parénquima clorofiliano. ¿Por qué? Porque aquí encontramos un montón de organelos llamados cloroplastos. Los cloroplastos son los organelos en las plantas que van a llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis en la plantita, ¿de acuerdo? Entonces, en estos cloroplastos, también por aquí encontramos a la clorofila que se encarga de captar esos rayos del sol. Ya les dije que sin rayos de sol no hay fotosíntesis, ¿de acuerdo? Entonces, en esta parte, chicos, en toda esta partecita, todo esto llamado mesófilo, que viene a ser el parénquima clorofiliano, ¿por qué? Porque se va a cortar el zoom. Ya, ok. Que encontramos aquí a las clorofilas, a los cloroplastos, aquí se lleva a cabo el proceso de la fotosíntesis. Estamos en hoja, recuérdalo, ¿ya? Fotosíntesis. ¿Ya? A ver, entonces, esto vendría a ser la primera parte y lo voy a cortar.